Hola chicos y chicas, soy Antonio Gil, vuestro profesor de TIC de Elías Castillo de Coté, y en este vídeo tutorial os voy a mostrar pues un poco la programación, un tema de introducción a la programación. Os voy a poner la pantalla un poco más grande para que la veáis. Bien, la programación. Hoy en día los ordenadores están presentes en muchas de las actividades que hace el ser humano, que realiza el ser humano. Por tanto, además de conocer el ordenador y cómo funciona, es importante saber decirle cómo hacer las cosas, es decir, indicarles qué es lo que tienen que hacer. Ese es el propósito de la programación informática, es decir, la programación informática, su propósito es, pues eso, programar es crear programas, crear aplicaciones, crear apps para móviles. Realmente, crear aplicaciones o programas es decir, dar una serie de órdenes a un ordenador o a otro dispositivo. Es decir, podemos hacer un programa para un ordenador, pero también podemos hacer un programa que le diga qué es lo que tiene que hacer una máquina que esté, no sé, haciendo automóviles. O incluso cualquier otro dispositivo, como puede ser un móvil o puede ser una tablet. Es decir, realmente programar es crear programas para un ordenador, para un móvil, para una tablet, para una Xbox, para cualquier cosa. Eso sería programar. Programar es dar una serie de órdenes al ordenador o a otro dispositivo para que lleve a cabo las tareas que nosotros queremos hacer. Es decir, para solucionar un determinado problema que tengamos. Bien, ¿cómo se programa? Es decir, si programar hemos dicho que es crear programas o aplicaciones, ¿cómo se hace? Bueno, pues para la programación informática se usa lo que se llaman los lenguajes de programación. Igual que las personas se comunican entre sí utilizando lenguajes o idiomas para poderse comunicar entre sí, pues para nosotros poder comunicarnos con el ordenador, pues vamos a utilizar unos lenguajes de programación. Es decir, un lenguaje es un conjunto de símbolos y reglas que tenemos que seguir con una estructura lógica y que nos va a permitir escribir las líneas de código, las acciones que van a componer ese programa. Porque un programa va a ser como una serie de acciones que yo le voy a decir al ordenador. Pues haz esto y luego esto, y si ocurre esto me haces esto. Pues ¿cómo se lo digo? Pues usando lenguajes de programación. Bien. Los lenguajes de programación, realmente con ellos es con los que vamos a crear esos programas, esas aplicaciones, esos juegos, o en definitiva, las instrucciones que yo le voy a dar a la máquina. Al principio, realmente no existían lenguajes de programación, sino que lo que existía era el lenguaje máquina. Es decir, el ordenador realmente lo único que conoce son ceros y unos. Todo funciona en binario, solo funcionan los ceros y unos. Por lo tanto, al inicio de la era de la informática, los programadores tenían que saber muchísimo, es decir, necesitaban unos conocimientos muy complejos para poder crear programas porque solo utilizaban ceros y unos. Entonces tenían que saber muchísimo. Pero luego fue evolucionando el ordenador y también se fueron desarrollando los lenguajes. Fueron apareciendo nuevos lenguajes de programación. Realmente ha habido un paso desde el lenguaje máquina a los lenguajes de alto nivel, pero digamos que ahora ya existen unos lenguajes de programación de alto nivel. En esos lenguajes de programación, pues digamos que nos van a permitir a nosotros, sin saber tanto como al principio que tenías que tener muchísimos conocimientos, pues sin tener tantos conocimientos de informática, ni de hardware, ni de nada, pues vamos a poder crearnos nuestras propias aplicaciones o nuestros propios programas. Incluso los lenguajes de alto nivel suelen traer unos entornos de desarrollo que se llaman IDE, que nos van a permitir incluso crear programas sin necesidad de escribir a veces ni siquiera líneas. Bien, lenguajes de programación existen muchísimos en estos lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, hay desde programas que están diseñados para que lo utilicen los niños pequeños, como es el Scratch Junior, que son para niños de 5 a 7 años, se utilizan en los primeros cursos de primaria para irlos metiendo dentro de la programación. Digamos que es un lenguaje de programación
con programación mediante bloques, es decir, no tiene que escribir líneas de código, sino unos bloques al estilo de puzzle que se van encajando unos en otros y cada uno de esos bloques pues son unas acciones o instrucciones. Y entonces yo voy poniendo una instrucción, luego otra y así le voy diciendo al ordenador o al objeto que yo esté programando qué tiene que hacer. Aparte del Scratch Junior, pues también está el Scratch, que es tiene el mismo funcionamiento, pero digamos que son ya para adolescentes, chicos de 8 a 16 años. También podríamos tener, por ejemplo, pues el App Inventor, que ya es para chicos un poco mayores, de 14 a 18, y que nos va a permitir crear una gran variedad de aplicaciones informáticas. Bueno, pero en cuanto... Esto digamos que es para niños más pequeños, pero en cuanto al desarrollo profesional de software, pues hay una gran variedad de lenguajes de programación, existen muchísimos lenguajes de programación. Por ejemplo, uno de ellos, pues, que tenemos es el Kotlin. El Kotlin, digamos que se va a ejecutar en una máquina de Java, realmente es una alternativa a Java en Android. Es bastante sencillo de leer y ya... es más, digamos que es más moderno y sirve sobre todo para el desarrollo de aplicaciones móviles. Tenemos otro, por ejemplo, Ruby, es parecido a Python, pero bastante sencillo de leer, crea aplicaciones web backend, tiene módulos que se llaman gemas, ya creadas, que podemos reutilizar, y realmente ya es menos usado, está siendo menos usado. Bien, tenemos por ejemplo el Rust, es menos popular, pero bastante prometedor. Se utiliza para aplicaciones de bajo nivel, con el navegador Mozilla, Firefox. Se está usando mucho como alternativa a otro lenguaje de programación que es el C++, C++. Se basa en JavaScript y en otros lenguajes. Y digamos que se utiliza sobre todo para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, desarrollo de aplicaciones de bajo nivel, etc. Lenguaje de programación Swift. Pues este es el de la plataforma Apple, es decir, Apple pues crea aplicaciones usando poco código. Con este programa va a utilizar poco código, menos incluso que en C++ o en Java. Y Apple lo está fomentando mucho. Es un lenguaje compilado. Luego veremos lo que son los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Después tenemos C. C es un lenguaje de propósito general. ¿Qué es un lenguaje de propósito general? Pues que sirve para cualquier cosa. Es decir, que con él lo mismo puedes programar un juego, que puedes programar aplicaciones distribuidas, que aplicaciones de bajo nivel, que aplicaciones web, es decir, se utiliza para cualquier cosa. Aparte del C, tenemos el C++. El C++ es como una evolución del C, partida del C, pero además nos permite programación orientada a objetos. Es también, por supuesto, un lenguaje de propósito general, un lenguaje de alto rendimiento, es multiplataforma, quiere decir que lo podemos utilizar tanto en Windows como en Linux, etc., distintas plataformas. Y pues eso, al ser un lenguaje de propósito general, pues nos va a permitir programar juegos, realizar programas de escritorio, programas para el navegador, aplicaciones intensivas de backend, etcétera, etcétera. Más, pues aquí tenemos por ejemplo el Go. Go, que también se le conoce como Golang. Este es un lenguaje de programación creado por Google para el desarrollo de aplicaciones web. Se centra en el desarrollo de aplicaciones web o backend. Backend, cuando hablo de backend, son aplicaciones para el servidor. Digamos que este viene a reemplazar pues a aplicaciones, a lenguajes de programación como PHP, Python, Java. Y se utiliza sobre todo pues para aplicaciones móviles, para aplicaciones web. Y bueno, es también un lenguaje de programación compilado. Es distinto de PHP o Python, por ejemplo, que sería interpretado. Bien, PHP, que ya lo hemos nombrado algunas veces, es un lenguaje muy utilizado. Se utiliza mucho para aplicaciones web. Para web backend, que son del lado del servidor, para aplicaciones web. Tiene un alto soporte para utilización de base de datos,
para framework y código ya escrito, es muy popular, aunque cada vez va siendo menos popular, ¿vale? Pero se sigue utilizando mucho también. C#. El C# es un lenguaje, fue creado por Microsoft para crear aplicaciones para Windows. Es muy utilizado para crear aplicaciones de escritorio o juegos muy relacionados con Windows. También para aplicaciones móviles, usando un framework como Xamarin. Total, el C#, por ejemplo, es el que se utiliza, es un lenguaje de programación que se utiliza para crear los scripts en Unity. Unity es un motor que nos va a permitir crear videojuegos, es un motor de videojuegos. Los motores de videojuegos actuales, los mejores son Unity y Unreal Engine. Pues, por ejemplo, en las versiones antiguas se utilizaba C# dentro de Unity para programar. Actualmente, aparte de C#, pues se puede utilizar también, por ejemplo, el C++ o el C. Bien, más lenguajes de programación. Java. El Java se ejecuta bajo una máquina virtual. Es un lenguaje de programación orientada a objetos, principalmente. Es un lenguaje interpretado, que ya veremos lo que es. Bueno, interpretado. Realmente es un intermedio entre compilado e intérprete. Y se utiliza, pues, para crear juegos, para el desarrollo de aplicaciones móviles, para el desarrollo de aplicaciones web. Es uno de los lenguajes de programación más utilizados. Realmente los lenguajes de programación más utilizados, pues, son Java, Python, que ahora lo veremos, C++, y luego, pues, también JavaScript, algo de PHP. Bien, seguimos, algunos más. Python. El Python es bastante popular en los últimos años. Tiene bibliotecas y framework para crear aplicaciones de forma muy sencilla. Y entre sus aplicaciones, pues, podemos crear aplicaciones de seguridad informática, de aplicaciones web, de Big Data, aplicaciones científicas. Digamos que es un lenguaje de programación bueno para los principiantes, porque es sencillo para empezar. Después tenemos otro, por ejemplo, que es Dart. Dart es un lenguaje de programación creado por Google para el desarrollo de aplicaciones móviles, usando un SDK llamado Flutter. Más, JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes que se utiliza más para el navegador, pero ya no solo es decir, se creó directamente para crear aplicaciones web, para utilizarlos cuando creamos aplicaciones web, pues al crear aplicaciones web nosotros creamos lo que es el HTML o creamos la página web, le metemos un CSS, que es meterle el formato, como queremos que quede nuestra página, pero luego si queremos meterle acciones, que haga algo, que cuando yo pinche aquí haga tal cosa, pues eso se hace con JavaScript, aplicaciones web. Pero realmente ya se está haciendo casi de propósito general, es decir, JavaScript es un lenguaje bastante potente que ya nos permite hacer casi cualquier cosa y no solo aplicaciones web. Y por último vamos a ver otro, aunque hay muchísimos más, es por ejemplo Processing. Processing es un software libre, un lenguaje de programación libre, muy fácil de usar también y es para producción de proyectos multimedia interactivos. Nos va a permitir realizar dibujos, animaciones, videojuegos, composiciones artísticas. Fue diseñado por el MIT Media Lab para enseñar programación, pues precisamente a los estudiantes de arte. Es un lenguaje basado en Java y en C++. Aparte de estos hay otros muchísimos lenguajes de programación. Está Pascal, Perl, Scala, Haskell, hay un montón de lenguajes de programación, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que cuando queremos programar, una de las cosas que tenemos que hacer, que ahora lo veremos, pues lo primero es analizar qué queremos hacer, para qué lo queremos hacer, si va a ser para móviles, si va a ser para un sistema operativo Windows, si va a ser para Apple, si va a ser... Y dependiendo de eso elegiremos un lenguaje de programación u otro. Por ejemplo, para los lenguajes de programación, voy a poner aquí un rotulador, un momentito, este mismo. Para los lenguajes de programación móviles, por ejemplo, para móviles, pues está Java, vemos aquí Java, o Kotlin, son los más utilizados.
Sin embargo, si yo lo que quiero es desarrollar aplicaciones para iOS, para el sistema operativo de Apple, pues deberé utilizar Swift. Para aplicaciones móviles multiplataformas que sirvan para distintas plataformas, pues, por ejemplo, JavaScript, Dart, el C#. Si quiero desarrollar aplicaciones para empresas, pues C# o Java. Que quiero programación multinivel o de bajo nivel, C, C++, C o Rust. Que quiero desarrollar de páginas web, JavaScript principalmente. Que quiero programación backend, PHP, Python, JavaScript, Go. Que quiero, etcétera. Es decir, dependiendo de lo que queramos. Que quiero juegos, pues, por ejemplo, C# y usarlo con el motor Unity, aunque ya Unity ya he dicho que es un motor que está disponible tanto para Windows como Macintosh como Linux, y en Unity pues podemos utilizar, al principio podemos utilizar JavaScript, después C# y últimamente pues podemos utilizar incluso C++, ¿vale? También tenemos un Real Engine. Es decir, dependiendo de lo que queramos programar, si es un juego, si es una aplicación para desarrollo web, si es para un móvil, si es para... pues debemos de utilizar un lenguaje de programación u otro, ¿vale? Realmente un buen programador no quiere decir que domine todos los lenguajes de programación que existen. Es muy complejo. Realmente lo que programar no radica en el dominio de un lenguaje informático, sino en disponer de las habilidades para plantear el problema, dividirlo en una secuencia de pasos y tomar las decisiones basadas en un pensamiento lógico. Es decir, en resolver el problema con lo que nosotros llamamos ahora, que vamos a ver ahora, un algoritmo. Que yo sea capaz de decir, para hacer este programa, yo tengo que hacer este paso y luego y luego y luego este. Y después cogeré todos esos pasos y ya lo meteré en un lenguaje de programación concreto, dependiendo de para qué lo quiera hacer. Bien, vamos a ver cómo crear entonces un programa informático. Bueno, pues para crear un programa informático, lo primero que tenemos que saber es qué es un algoritmo. Es decir, realmente programa, cuando decimos, programar es crear programas. Pero a ver, ¿un programa qué es? Porque un programa tiene muchas definiciones. Un programa puede ser entendido como el programa de la asignatura, o el programa de un espectáculo, o el programa en unas elecciones de un partido político, que es, digamos, las intenciones que quiere, o el programa de una televisión, que es la emisión periódica que se realiza. Es decir, hay muchos programas. Programa de esta tarde, que son las tareas que voy a hacer esta tarde. Pero si nos fijamos en qué es programa, pues todos tienen algo en común, es que realizan una actividad de un modo organizado. Eso es un programa. Tener un programa es que tú estás organizado y sabes paso a paso qué es lo que vas a hacer. Bien, pues al conjunto, voy a quitar ya de aquí las opciones del puntero. Al conjunto de instrucciones y reglas ordenadas que guían el desarrollo de una actividad, eso es un algoritmo. Es decir, ¿qué es un algoritmo? Pues el conjunto de pasos o de instrucciones o reglas que me van a permitir solucionar un problema determinado. Por ejemplo, un algoritmo, pues, por ejemplo, puede ser la receta que nos dan a nosotros a la hora de hacer una receta de cocina. Es decir, yo voy a cocinar un bizcocho y me dicen, paso 1, bate 5 huevos. Paso 2, añade tanta azúcar. Paso 3, añádele 125 mililitros de aceite. Paso 4, y me van dando paso a paso. Eso es un algoritmo, un conjunto de instrucciones, un conjunto de pasos ordenados, precisos, definidos, que me van a ayudar a mí a desarrollar la actividad. Es decir, si yo sigo esos pasos, me va a salir el bizcocho. Pues en un programa informático es exactamente igual. Los algoritmos son la base para crear el programa informático.
Es decir, yo voy a tener un algoritmo que son un conjunto de pasos, que son los pasos que yo le voy a decir al ordenador que debe hacer para conseguir ese programa. ¿Y qué es el programa? Pues también es un conjunto de instrucciones. Entonces, ¿qué diferencia entre un algoritmo y un programa informático? Que el algoritmo es el conjunto de instrucciones, pero el programa ya está escrito en un lenguaje de programación para que el ordenador lo pueda entender. Es decir, en un algoritmo sería cuando yo escribo las instrucciones, por ejemplo, en un lenguaje mío, un lenguaje natural. Yo digo, bueno, a ver, yo quiero hacer un programa que sume dos números. Va a pedirle al usuario dos números y luego los va a sumar. Pues a lo mejor el algoritmo sería pedir el primer número, leerlo, después mostrar en pantalla deme el segundo número, leo el número 2, después cojo el número 1 y el número 2 y los sumo, y por último digo muestra el resultado es y muestro el número 1 más el número 2. Pues eso sería un algoritmo, dicho con un lenguaje natural, pero eso no lo entiende el ordenador. Ese algoritmo, que es, digamos, mi pensamiento lógico, mis instrucciones una a una, las tengo que pasar a un programa. ¿Qué sería el programa? Pues coger ahora los lenguajes de programación que hemos visto antes, Java, C++, C#, C, el que sea, y siguiendo las órdenes de ese, las instrucciones, el lenguaje ese, pues yo tengo que pasar, a ver, cuando yo quiero escribir en pantalla, deme un número, ¿cómo se hace en C++? Cout, pues tengo que poner cout. Que quiero leer de un número que me han dado, que quiero sumar y tengo que ver cómo se pasa ese algoritmo a programa informático. Entonces, el algoritmo, digamos que son unas instrucciones que nos van a guiar en la resolución de un problema, mientras que el programa son esas instrucciones, pero ya escritas en un lenguaje de programación, para que el ordenador lo entienda. Bien, entonces, para desarrollar un programa hay que seguir unas fases. A ese conjunto de fases realmente se le llama el ciclo de vida del software. Y va a estar dividida en varias fases. La primera fase se conoce como definición y análisis del problema. Es decir, lo primero que me tendrán que decir es definir cuál es el problema o el programa que yo quiero hacer. Pues hazme un programa que haga tal y tal y tal y tal y tal. Me lo tienen que definir y lo tengo que analizar. Es decir, identificar a quién va dirigido, qué debe hacer exactamente, qué resultados se deben obtener, para qué plataformas lo voy a hacer para Windows, lo voy a hacer para Linux, lo voy a hacer para un móvil, voy a utilizar el C++, lo voy a utilizar, es decir, definir cuál es el problema y analizarlo. Eso es lo primero. Después el segundo paso sería diseñar el algoritmo, es decir, ver qué pasos voy a dar. Y eso se puede hacer directamente en la libreta, en una hoja, a mano. Yo a mano pues digo, bueno, pues primero voy a pedir esto, luego esto, luego esto, luego va a hacer esto el ordenador y hago mi algoritmo. El tercer paso es una vez que tenga el algoritmo lo tengo que codificar en un lenguaje de programación. Es decir, tengo que utilizar un lenguaje de programación y codificar ese programa, ponerlo ya en un lenguaje como puede ser C++, Java, JavaScript o el que sea. Una vez que yo lo codifique el programa, lo tengo que probar. Es decir, cuando yo lo termine, pues voy a probarlo. ¿Que me funciona el programa? Si me funciona, pues perfecto. Pero seguramente a la primera, cuando yo lo escriba, pues va a tener una serie de errores. Tendré que volver a comprobar y analizar el problema y volver a diseñar el algoritmo para que no tenga problemas y a codificar el programa y a volverlo a probar. Es decir, realmente, por eso se le llama ciclo de vida del software, porque las fases para desarrollar un programa son cíclicas. Primero, defino el problema, lo analizo, hago el algoritmo, lo paso a programa y lo pruebo. ¿Que no funciona? Tengo que analizar cuál es el problema, diseñar el algoritmo y cambiar mi programa y volver a probarlo. Y así, 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 hasta que yo haga las suficientes pruebas y depuración de mi programa y el programa no falle, funcione perfectamente. Otra fase para desarrollar un programa es la documentación, que realmente, aunque aquí ponga fase 5, realmente está relacionada con todas. Es decir, la documentación pues va a ser los documentos que yo voy a tener, por ejemplo, para cuando yo termine mi programa, pues tendré que tener una guía o un manual escrito donde diga cómo funciona mi programa, para que cualquier persona lo pueda utilizar.
Además, en el código donde yo estoy escribiendo las instrucciones, pues se suelen poner comentarios para que cualquier persona que entre y vea mi código sepa qué he hecho ahí, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. Y por último, pues sería el mantenimiento. Yo ya he terminado mi programa, pero una vez que yo lanzo el programa, suponer que es una aplicación o un juego, pues ya después yo no me he dado cuenta de que había algún fallo. Cuando ya se está utilizando el juego, pues la gente va diciendo, pues aquí falla y aquí también. Entonces tendré que volver a analizar el problema, diseñar, codificar y volver a probar para que ese fallo que a mí se me había pasado lo meta. Eso son lo que se llaman actualizaciones. Eso es el mantenimiento. Irlo manteniendo, irlo actualizando, irle arreglando los fallitos que le vayan saliendo y además ir metiendo mejoras para que el programa sea más rápido, tenga más cosas, etcétera, etcétera. Eso sería mantenimiento. Bueno, vamos a ir viendo en definitiva cada una de ellas. Definición y análisis del problema. Bueno, pues la definición es eso, el enunciado del problema, que debe ser claro, es decir, me tienen que decir muy claro, yo tengo que entender muy bien cuál es el problema, porque si no puedo empezar a hacer un programa, aquí son facilitos, pero cuando tú estás programando en una empresa, a lo mejor el programa puedes tirarte un año haciéndolo, y si a ti no te lo han definido bien y te tiras un año haciendo el programa y luego resulta que eso no es lo que se pedía, pues has tirado un año de tu vida. La empresa no te va a pagar por algo que no ha pedido. Por lo tanto, el enunciado del problema debe ser muy claro. Luego también tenemos que analizar, es decir, hacer un estudio detallado del problema. Es decir, ¿a quién va dirigido? ¿Qué debo hacer exactamente? ¿Para qué plataforma se desarrollará? ¿Lo voy a hacer para Windows? ¿Lo voy a hacer para Apple? ¿Lo voy a hacer para móviles? ¿Va a ser para todos? ¿Va a ser para una página web? ¿Va a ser qué lenguaje de programación voy a utilizar? Etcétera, etcétera. Es decir, analizar muy bien el problema antes de empezar. Bien, después tendríamos el segundo paso, que es ya diseñar el algoritmo. Hemos dicho que la fase donde realmente se crea el algoritmo es donde se va a resolver el problema. Es decir, yo aquí es donde voy a resolver el problema y normalmente se resuelve en una hoja a mano, ¿vale? De todas formas, hay algunos programitas que me permiten, en vez de escribirlo a mano, pues escribirlo a ordenador. Para diseñar el algoritmo se puede hacer de dos maneras, utilizando pseudocódigo o utilizando un diagrama de flujo de datos. El pseudocódigo, digamos que es escribir en un lenguaje natural, un lenguaje parecido al nuestro, escribirlo, se puede escribir, repito, aquí o a mano en un folio. Y, por ejemplo, pues esto es el proceso de un algoritmo de mayor de edad. Defino edad, que va a ser un número, como un entero, un número entero. Escribo deme edad, escribir quiere decir mostrar en pantalla, muestra en pantalla el ordenador deme su edad. Y luego leer edad quiere decir que cuando metan por el teclado un número, pues esa va a ser la edad. Y luego digo, si la edad es mayor o igual que 18, entonces escribo en la pantalla bienvenido, puede acceder, porque es mayor de edad. Y si no ocurre, es decir, si la edad no es menor que 18, pues diría lo siento, es menor de edad, no puede entrar aquí. Ese es mi programa, es decir, un programa que lo único que hace es pedir deme su edad, la lee y si la edad es mayor que 18 lo deja entrar, si no, no. Eso se puede hacer, repito, aquí serían los pasos que hay que dar para hacer ese algoritmo. Si lo hacemos a mano, escribiendo estas palabras en nuestro lenguaje, eso se llama pseudocódigo. Pero si lo hacemos en un diagrama de flujo de datos, en vez de hacerlo con palabras, pues se hace utilizando unos dibujitos, una representación gráfica, digamos, es decir, unos símbolos. Suelen utilizar, pues, unos símbolos de esta manera, que es para decir dónde empieza, dónde termina el programa. Unos así, que indican una decisión, si es verdadero hace esto, si es falso hace esto. En rectángulo, pues en rectángulo son los distintos procesos, las distintas cosas que se van a hacer. Si el rectángulo está un poquito así, pues eso sería escribir o leer. Cuando la flecha va hacia afuera, quiere decir que voy a sacar por pantalla, deme su edad. Si una flechita hacia adentro, pues es que va a meter en el programa la edad. Sería leer del teclado. Esto sería leer del teclado con la flechita hacia adentro y esto hacia afuera. Esto ya lo veremos, pero digamos que es otra forma de hacer el algoritmo. Yo lo puedo hacer así, como un diagrama de flujo de datos, que es como un diagrama mental, que yo utilizo unos
una representación gráfica, unos símbolos, o bien directamente escribiéndolo con un lenguaje parecido al nuestro. Eso sería en pseudocódigo. Bien, después del diseño, es decir, lo primero, hemos definido muy claro, sabemos perfectamente cuál es el problema, hemos resuelto el problema ya con un algoritmo y ahora codificamos el programa. Codificar es traducir ese algoritmo a un lenguaje de programación que el ordenador pueda entender. Para eso utilizamos C++, Java y los lenguajes de programación que ya hemos visto anteriormente. Se van a utilizar entornos de desarrollo, se llaman IDE, que facilitan la escritura de las instrucciones. Es decir, realmente si yo voy a utilizar C++, C++ es el lenguaje de programación. Es decir, para escribir en el C++, escribir en pantalla, tengo que poner cout. Pero ¿dónde lo escribo? Yo podría hacerlo perfectamente en el gedit, en un editor de texto normal. Pero existen unos IDEs, que son unos entornos de desarrollo, que me van a permitir a mí escribir en ese lenguaje de programación y además me van a dar como ayuda. Por ejemplo, si me estoy equivocando a la hora de escribir una palabra, pues puede ser que me salga mal. Si hay determinadas palabras reservadas, me salen con un color o con otro. Me van a permitir compilar el programa, que ahora lo veremos, incluso ejecutarlo, depurarlo. Es decir, tiene un montón de herramientas para poder usar ese lenguaje de programación. Eso es lo que se conoce como IDE. IDE hay muchos también, igual que los lenguajes de programación. Y dependiendo del lenguaje de programación, pues utilizaremos uno u otro. Por ejemplo, uno de los más utilizados pues es Eclipse. Eclipse es uno de los IDE más utilizados, es multiplataforma. Multiplataforma quiere decir que lo podemos utilizar tanto para Windows como para Linux, etcétera, etcétera. Y es multilenguaje, quiere decir que ahí podemos meter distintos lenguajes de programación. Yo puedo tener el Eclipse y programar en C++, o puedo programar en Java, puedo programar en distintos lenguajes de programación, con el mismo entorno. Digamos que es como un programita parecido al Word. El Word nos permite escribir, ¿verdad? Pues el Eclipse me va a permitir escribir, pero escribir programas en lenguajes de programación. Bien, pero hay que tener en cuenta que para utilizar el Eclipse, pues hay que instalar plugins dependiendo de lo que necesites, del lenguaje de programación que vayas a utilizar, etc. Aparte de Eclipse, pues hay más. Por ejemplo, el NetBeans. NetBeans es un IDE, es un entorno de desarrollo que nos va a permitir crear programas en distintos lenguajes de programación también, porque es multilenguaje también. También es multiplataforma y es muy utilizado para crear aplicaciones web y de escritorio. Puede incluso trabajar con Android. Más, el DevC++. Bueno, pues el DevC++ y el CodeBlocks, por ejemplo, pues están especializados en C++. Es decir, si tú quieres escribir en C++ y quieres un IDE que sea bueno y que sea facilito, porque estos, por ejemplo, pues son un poquito más complicados, incluso necesitarían instalar algunos plugins, pero directamente yo me instalo el DevC++, por ejemplo, y automáticamente lo que yo escriba ahí ya está en C++ y ya me va a permitir compilar, que ahora veremos, compilar ese programa, ver los errores, depurarlo y todas esas ventajas que os he dicho. Por lo tanto, si quiero programar en C++, pues puedo utilizar estos IDEs. Más, pues tenemos, por ejemplo, el MonoDevelop, que se utiliza para el C, C++, el C#. Este, por ejemplo, es el que suele traer Unity en las versiones anteriores para escribir en C#. Por ejemplo, el Visual Studio, que pertenece a la empresa Microsoft, que también nos va a permitir escribir en C, en C++, es multilenguaje, etc. En definitiva, hay muchos IDEs. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a escribir en C++, utilizo el DevC++. Bien, entonces, una vez creadas las instrucciones con el IDE o con los editores de texto, es decir, he dicho que también yo puedo escribir directamente en el lenguaje C++, puedo escribir con el gedit o con algunos un poquito más especializados como el Sublime Text, que también es un editor de texto que me permite escribir lenguajes de programación. Pues lo que yo voy a hacer es, yo escribo esas instrucciones en, por ejemplo, vamos a hablar de C++. Tenía mi algoritmo en pseudocódigo, por ejemplo, me meto en DevC++ y paso ese algoritmo a un lenguaje C++ y lo escribo. Luego le doy a archivo guardar
y guardo ese archivo. Ese archivo es el código fuente. Eso es lo que se llama el código fuente. El programa escrito en un lenguaje de programación con las órdenes que debe de seguir el ordenador. Pero luego hay que compilarlo o traducirlo para que eso se convierta en los ceros y unos o lenguaje máquina, que es lo que el ordenador va a entender. Es decir, vamos a poner aquí un pequeñito esquema. Yo tengo mi algoritmo que yo lo he hecho en pseudocódigo, es decir, he escrito aquí un texto con los pasos que voy a seguir para ese problema. Cojo un IDE, por ejemplo el dep C++, y lo paso a código fuente, a C++, paso definir edad, pues se pone int edad, leer edad, pues se pone cin, escribir de mesoedad, pues se pone cout, leer edad se pone cin, etc. Y yo pongo aquí mi código fuente. Eso es lo que se conoce como código fuente, pero esto todavía no lo entiende el ordenador. Como lo he hecho en un IDE que es el dep C++, tendrá un botoncito, le hará clic y lo que va a hacer es compilar eso. ¿Qué es compilar eso? Pues coger esto y convertirlo en un lenguaje máquina, en ceros y unos, en un programa ejecutable. Tendré un programa, si es por ejemplo para Windows, pues yo lo llamaré programa.exe. Y cuando yo le haga clic, va a hacer, ¿qué va a hacer? Pues lo que yo había programado aquí. Entonces tenemos el algoritmo que está hecho a mano, el código fuente que ya está en un lenguaje de programación concreto y el lenguaje máquina que es el programa ejecutable que el ordenador entiende. Ahí está la diferencia en cuando hablamos de este software es libre o este software no es libre. Por ejemplo, Windows a nosotros nos da, por ejemplo, el Microsoft Word. Es un programa que pertenece a Microsoft. A nosotros solo nos dan el programa ejecutable. Yo le hago clic, lo ejecuto, lo instalo, ya lo puedo utilizar. Pero la gente no puede ver el código fuente. No existe el código fuente. Porque si lo pudiera ver, podría ver paso a paso cómo está hecho, lo podría mejorar o podría crear unos nuevos programas mejores que el Word. Sin embargo, cuando yo tengo un software libre, por ejemplo GIMP, es un programa libre, pues ese programa yo puedo tener el GIMP.exe que me va a permitir a mí ejecutar el GIMP, instalarlo o lo que sea, ejecutarlo, pero además puedo acceder a su código fuente para ver cómo está programado. Incluso podría estudiarlo, mejorarlo, y eso son algunas de las libertades que me ofrece el software libre. Bien, eso sería entonces el paso 3. Primer paso, analizo el problema. Segundo, diseño el algoritmo a mano. Tercero, lo paso a un programa y lo compilo para ya tener mi programa. Ahora tendría que hacer las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Pues que una vez que esté escrito el programa, hay que someterlo a unas pruebas para detectar errores. Yo he hecho el programa, pero tendré que ver si está bien antes de lanzarlo. Es importante examinar todas las opciones y posibilidades del programa y depurar errores de sintaxis, es decir, los primeros errores que vamos a tener son de sintaxis. A la hora de escribir el código, en vez de escribir cout, he escrito cut y se me ha olvidado una o. O se me ha olvidado un punto y coma. O en vez de poner nu, he escrito nu y me ha faltado la m. Es decir, si hay algún tipo de error de esa forma, esos son errores de sintaxis. Y voy a tener que arreglarlos porque el programa no me va a funcionar. Después puede ser que una vez arreglado todos los problemas a la hora de escribir, mi programa ya funcione, pero funcione mal. Por ejemplo, me he equivocado a la hora de poner una instrucción y en vez de hacer la suma, le he puesto la multiplicación. El programa ha compilado, me ha generado el programa, pero yo le he dicho 2 más 3 y me pone 6, porque yo le había puesto un asterisco, le he puesto que me haga una multiplicación. Entonces hay errores de funcionamiento. E incluso puede ser que el programa funcione perfectamente, lo he escrito todo bien, me he generado el ejecutable y funciona perfectamente. Pero a lo mejor también se puede optimizar, porque ese programa a lo mejor tarda 15 segundos en hacerse y si lo hiciéramos de otra manera, tardaría 5. Por lo tanto, hay que intentar que el programa vaya más rápido, funcione mejor. Eso serían hacer pruebas y depuración. Por supuesto, si detectamos algún error, tenemos que modificar nuestro código fuente. Hay que cambiar el código fuente y volver a generar el ejecutable y volver a hacer las pruebas.
Tenemos que intentar corregir todos los fallos antes de crear el programa ejecutable definitivo, es decir, tengo que intentar corregir el fallo, volver a probarlo y me sale otro fallo y hacer todas las pruebas que sean necesarias antes de que me des el programa ejecutable con fallos. Y luego están las actualizaciones, porque muchas veces que yo ya doy porque el programa ejecutable es definitivo y funciona perfectamente, pero cuando la gente lo prueba, que ya lo prueba muchísimo, 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 es un juego, ya lo está jugando, pues entonces es cuando salen algunos fallos. Pues eso serían las actualizaciones, que van a corregir errores que se han detectado en los programas, pero después de su lanzamiento. Bien, documentación. Por último no, sino después de las pruebas, vamos a tener el paso número 5, documentación. Todos los pasos anteriores tienen que tener asociado un documento con las especificaciones necesarias, es decir, la documentación es la guía o el manual que indica los pasos para un programa. Si hacemos un programa, debemos de tener un manual que explique cómo se utiliza ese programa. Y además sirve también para hacer más comprensible el código fuente, ese código que yo he escrito en un lenguaje de programación. Porque hay veces que otros programadores van a usar eso que yo ya he escrito, mi trabajo. Entonces, durante la programación hay que añadir lo que se llaman comentarios al código fuente. Eso va a servir para clarificar nuestro programa. Y normalmente se suelen poner así. En la mayoría de los lenguajes de programación se ponen 2 barritas y un comentario. Si en cualquier programa veis 2 barritas y un comentario, quiere decir que eso no es una instrucción que va a hacer el ordenador. Esa se la va a saltar, no va a hacer nada de lo que ponga aquí, sino simplemente es un comentario para que cualquier persona que lea mi código fuente entienda qué estaba yo haciendo ahí. Porque a veces hacemos códigos, los programitas cuando son sencillos no pasa nada, pero cuando se complican, a veces hacemos cosas raras que si no las comentamos, cualquier persona o incluso tú cuando vuelvas a abrir el programa no sabes para qué eras. Y tardas a lo mejor 1 hora en acordarte o pensar qué habías hecho ahí. Entonces es importante documentarlo mediante la utilización de comentarios. Si es un comentario en una línea, se pone así. Si son comentarios que ocupan más de una línea, pues se pone barra asterisco, asterisco, barra. Bien, y luego mantenimiento. Pues el mantenimiento es lo que ya había comentado, que son las actualizaciones que deben aplicarse al programa, pero cuando ya hemos terminado nuestro programa y lo hemos lanzado. Si detectamos algún error una vez que esté liberado, pues debemos arreglarlo mediante una actualización. Las actualizaciones son mejoras a esos errores. Mejoras o solución a los errores. Corrigen errores que se han detectado en los programas, pero también se usan para incluir mejoras en la aplicación. Son nuevas versiones. Cualquier actualización o modificación debe reflejarse también en el documento, por ejemplo, mediante el uso de comentarios. Si yo estoy metiendo algún arreglo en un programa, pues yo podría poner un comentario y decir, voy a poner esto porque fallaba el programa en tal cosa. Y ahí meto ese código nuevo. Bien, lo vamos a dejar aquí y en el siguiente video tutorial voy a hacer un ejemplo. Primero vamos a ver lo que es la diferencia entre el compilador e intérprete y luego voy a hacer un pequeñito ejemplo de un pequeño programa. ¿Vale? Venga, lo dejamos aquí que este vídeo ya está siendo un poco pesado. Hasta luego.